Paradito, paradito en el medio. Arriba. Una más, amigo. Para atrás. Estoy. Dale. Arriba. Mano. Seguí, metele. Matías! Muy bien, Matías. Go. Abrí. Solo. Sí, Gabriel. Solo. Voy. Mati. Uy.
ahora sí. Sí, ahí fuerte. Sí. Abrí. Chao. Qué bueno. El medio. Ahora sí. Va, Mati. Segundo palo, Juli.
Sigue, Nacho. Nacho, acá. Parece, Bruno. Ojo ahí. Sí, cortita. Dame. Cerca, Boli, dale. Ahí. Cambio, pues. No cambia con Leo. Vamos, Leo. Aquí. Dale ahí. Santi. Ojo. Pica, Leo. Leo. Sígala. Atento que te vas. Bien, Joe. Bien, Joe. Derecho que revolea. Dale a fondo. Bien, Gaby. Joe. Medio, Joe, medio. Ay. Bien, Joe. Bien, Iván, llegando. Muy bien. Solo. Mira vos, si no. Nacho. Cerca, Joe, cerca. Más cerca, Boli. Ey, Alan. Dale. Primera. Vení. Atrás. ¡Ey, acá! ¡Alan! Dale, dale. Tranquilo, Leo. Vale, tranquilo. Listo. Muy bien, Javi, muy bien. Alan. Vení, acá. Acá, Listo. Buena, Santi. Nadie está mano a mano, Gaby. Paulo, Alan. Mirá. Leo. Dale, 5, Leo.
No importa, lo tenés que cobrar. Acá corta. Es una máquina. Tenés que cobrar un solo gol. Juli, vamos izquierda. ¡Cambio, pues! ¡Juli! ¡Juli! Ese, Leo, ese es tuyo, Leo. Show espalda. Vení, Show. Ahí, Show, dale. Adelantemos, que no salgan, adelantemos. Vamos un poquito más adelante. Estamos haciendo muy bien la vuelta, pero... Vamos, lo mismo Dale, dale. No, boludo, pero se fue. ¡Ah! Tranquilo, Leo, tranquilo. Ojo, Bruno, estoy Bruno. Ya está, yo no te necesitamos, boludo. Parado, parado.
Contri, ojo, Contri. Bien, de frente, toma, de frente que va. Sigue, pará. Vamos a tenerla, dale. Hasta ahí, Boli. Bien. Cae después, toca la pelota, pues. Cae después. Ya, ¿este es el segundo o el primero? Segundo tiempo. Ya arrancó el segundo. Sí, recién, hace 2 minutos. ¿Sabes qué? Se me cortó. Sí, todo me dicen, a ver, de tiempo. Tenía jugada. Y así, bueno, el arrancar abajo no se me festejo, boludo. No me puedo creer. Mirá que sale que tengo que tener. Bueno, ¿qué pasa? Sí, o sea, está todo el partido grabado. Ven. No sé, igual. Que tenés que hacer la. No, te juro que se me quedó sin almacenamiento, ¿viste? Me olvidé de borrar los videos del viernes. Entonces dije, bueno, los borro ahora. Bueno, me borré todo, me hice el espacio para que me dure hasta el final del día. Y dije, bueno, total, recién sacó. De un paso para adelante y le pegó gol. Así, no sé, 10 segundos habrán pasado. Estos son los. Ay, no me sabe el nombre. Este pibe, me doy cuenta quién es. Sí, el de Gran Hermano. O vos. No, de Fantasy. Ah, me hicimos hablar del tipo de Codino que fue Gran Hermano. Ah, Pero ya hablamos eso con sí. Ah, son fantasy. Yo tenía la duda porque no les reconocía la camiseta, pero porque se ve que se se ve que hicieron nuevas. cambiaron, sí. Pero yo a los Fantasy los reconozco por este, el de bigotito. Este. Sí, viste, yo por eso los reconocí también, viste, es inconfundible. Sí, porque aparte es como. Sí, pero hay un par que son como tipo iguales, ¿viste? Hay uno, está todo grandote, tiene el otro que es más petizo, el otro está todo grandote, que tiene como la misma fisonomía, pero no lo tiene. Se mimetizan, ¿viste? Sí. Aparte yo imagino, tipo, ser el no sé, yo tipo, rompería tanto las bolas que me anden pidiendo fotos. No, capaz que porque soy yo, no tipo, porque es mi carácter, pero a mí me venís, tipo, yo me pongo en el lugar del chabón. Me piden una foto y digo, tipo. A veces no, o sea, Sí. bien, todo bien, pero a veces cuando me sacas una foto, me sacas y se hace una fila, ¿viste? Y ahora mismo. Sí. Digo, bueno, ya te basta, porque no estoy. Claro, No soy el. personalizado. Claro. Dale.
En un torneo del otro que yo iba antes, que lo dejé, Sí, en Caballito, había los domingos, los señores, siempre los señores, sí. que jugaban acá en Platense. Era, me haces a mí, con la bandera así, con la bandera allá, y qué sé yo, y la pose. Hasta que un día les dije, basta, porque si quieren una sesión de fotos, páguenla. Les dije así de frente. Sí, pero está bien, porque es Porque verdad, ¿no? encima Que de es personalizado. era, y las fotos por Instagram Oh. y las fotos, déjame la foto, no te las voy a pasar a vos. Qué garrón, claro, Las pero fotos yo las son del subo torneo. y fíjate. Pero tal cual. aparte las fotos son del torneo, no te las puedo pasar por privado. No, no, con ningún sí. Buscátelas en el drive. Y bueno, y así los tuve que cortar, pero los tuve que cortar mal porque pesados, ¿viste? Sí, sí. Encima se ofenden. Claro. Pagame y yo te hago la sesión de fotos. Fue con los únicos que tuve así que... Después viene, sí, esa parte, ¿no? Y bueno, que es una vez cada tanto. Claro, sí, no pasa nada. No, Aparte, son las modas, si te dice, che, si tenés tiempo me sacás una foto, vos no le vas a decir que no. Por ahí te lo dice una sola vez, un solo chabón, Claro. ¿entendés? Ahora, si te viene y te dice de esta forma, de la otra, ya te predispone a estar del orto, aparte, porque Claro. ya te jodés. Ah, y ahora con las nenas, y ahora con mi mejor amigo, y ahora, bueno, flaco, para un poquito, ¿viste? Después tenés cristal. Eso está Ah, bonito, que me sí. vuelve loca. Me da vuelta con sí, si puedo no me reconozco. Creo que vienen acá, a esta canchita. Puta madre. ¿Vos sabés que los de Carnal tienen pedido para que yo no sea veedor de ellos? Te lo juro, me lo dijo la otra vez, no me acuerdo quién. Nunca me dijeron, yo también, yo digo, no me des Carnal, porque hubo una vez que los chavales, tipo, viste, yo los tenía al lado, se estaban quejando de todo, y viste, y lo puteaban al chueco, me mira y me dice, fue una boludez, un agarrón de una remera, vos no le podés decir que le está agarrando la remera, en las reglas no está que no se puede agarrar la remera, que vos no le podés decir, y lo miré y le dije, buscá la regla y pasámela, después te digo, le dije, medio volviéndolo, una cosa así, le dije, y ahí saltaron todos, ¿cómo le hace faltar el respeto? Que no sé qué, cosas de la organización. Y yo me quedé callado, pero tipo, ni le respondí, ¿viste? Pero empezaron, y viene uno de Carnal, y empieza, porque vos siempre tenemos problemas con vos, porque no sé qué. Lo miré y le digo, siempre tenés problemas conmigo, es la primera vez que lo estoy de mira. Le digo, yo no te conozco, le dije. Y cada vez se caló para peor porque yo estaba recontra carajeado encima. Claro. Y le dije, tipo, al rato fui y le dije al chabón que me había peleado, al que le hablé mal yo de entrada, le dije, che, capaz perdón, te hablé yo mal primero, no te preocupes. Sí, Te todo bien. entiendo, porque sí, era Fau, pasa que entendemos que yo no le puedo decir que cobrar. Sí, está todo bien, no sé qué. Me cruzo de cancha, el pibe diciéndole a Santino, este veedor, que yo lo saque, que no sé qué. Y ahí lo miré y le digo, ¿está todo bien o no está todo bien? O sea, ponete de acuerdo. Y no sé, se ve que desde ahí creen que yo no lo fumo. No, aparte, novedoso que puedan pedir, no quiero tan Un veedor, pero el nivel de romper los huevos que tenés que tener para decir, Entiendo no que me te des digan, un no veedor. quiero que me dirijo a jugar. No, pero eso sí, pero eso aparte está. Eso lo hacen todos prácticamente. Yo tengo para que no nos dirija al chueco, de Burela creo que un tiempo para que no dirija a Lalo, o la Jolo, no me acuerdo cuál es. Un veedor, aparte, se pega hace 100 millones de años, yo con Mateo, o sea, con los pijos, hay 2, 3 que me llevo bien, viste, como que rarísimo. Igual, viste esos equipos que tienen problemas con todo, igual una mosca tiene problemas. No tuve mucho problema con eso, ni tampoco vienen a decirme, quiero esta foto, quiero esta foto. Bueno, este lo filmé por lo menos. Te redimiste. A mí, ¿sabes qué me sorprende? La llamada paraguaya. ¿Por qué partió
Aparte yo digo, 10, 12 lucas. Eso es lo que yo no entiendo. Por ejemplo, Watson, Sí. que juega 3 o 4 partidos. ¿Paga a todos? Yo con paraguayo la mayoría, yo mismo que no pago, porque es el equipo que organiza allá. Y como Claro. son me falta jugadores, siempre me mandan que dicen, no, vení, no pagamos. Claro. Entonces entiendo que bueno, la plata de allá se puede llevar, no le joderá, supongo, porque al fin y al cabo la plata le va a él. Ahora, pero después con el de Víctor, que es venezolano, Sí. también juega con 2 equipos en vez de 3 equipos acá. Claro. ¿Para qué son 50 lucas por fin de semana? Las 5 semanas del mes, o sea, Te dan 300 sí, lucas sí, de una fútbol. locura. Aparte de ponerle, puedes decir, capaz que una persona que tiene guita, bueno, se la patina No para puede volver, hacer. pero después no puede ir a comer, no puede hacer, o sea, y si puede, Claro, porque pero aparte la no tiene es solo toda. el partido, porque, qué sé yo, una bebida te comprás. Olvídate, pero eso lo decía, olvídate. Claro, después te querés ir a comer con. O sea, imagínate, pues, che, terminé el partido, vamos a comer, estás al horno, porque Claro. está como 70 lucas abajo. Sí, yo eso lo veo y lo he pensado, digo, pero ¿cómo hacen para? Yo cuando estaba más barato también jugaba capaz que 2, 3 partidos, pero es como decirte, yo por semana acá me llevaba capaz de 50 lucas y en total estaba 10 entre los 3 Claro. partidos, ¿entendés? Onda, como que decía, bueno, qué sé yo, tipo me Claro. gusta, me alcanza, lo hago. Pero ahora está 10, 12 lucas la cancha por cabeza, No. olvidate. A ver si le voy a pedir a Marce si me trae un café porque si no, no voy a yo te quedar iba a decir despierto. eso, si querías que te traiga algo. Ah, no, yo después le quería pido más. comprar agua fresca, si querés compro una grande. No, yo, ¿sabes por qué café? Porque me tengo dormido terrible. O sea, como viene el vientito, encima dormí re poco. Entonces, como a ver si me despierto o algo, ¿viste? No, pero arranqué a grabar este y dije, bueno, a ver cuánto vas, a ver si lo ve y 7 minutos. Se me hace A mí las primeras 3 horas ponele se me pasaron, pero Sí. ahora empieza el tramo que se hace de goma, me parece. Sí. Más si viene Cristal, a ver. Ayer a Lalo. Yo encima no lo estuve todavía desde que arrancó todo el invierno, lo estuve la primera vez que lo voy a tener. ¿Ah, sí? Sí, porque estuve en un... Va a ir un perfil de pasado, lo probaron y pasó. Puede ser. Supuestamente cambiaron el equipo, como que son un par que son más tranquilos, algo por el estilo. Pero, viste, vos sabés. No, pero a mí lo que en realidad sí son escucharlos todo el tiempo pero el tema es que también me piden fotos, y ahora con la bandera y ahora con esto, y ya con la oportunidad que trabajan que sacaron, lo quitaron, Sí. 1 o 2 partidos antes de pasar a eso, que se pelearon mal, qué sé yo. Se pelearon. Sí, sí. Ahora uno que siempre es el que más grita y pelea. La agarra y dice, bueno, me grita, que solo que grita, qué sé yo, pero traté de sacarnos de a 1 por 1. Pero fue onda amedrentarte, Sí, ¿no? sí, Porque sí. me agarró así Sí, no toqué. y le digo, así, ¿querés 1 por 1? Le dije, bueno, sí. Dice, sí, porque este CM le está poniendo onda al lista. Yo fui y Como se que lo conté a Marcelo. está bien, no, está bien, Le digo, olvidate. mirá, me pasó esto y esto. Y bueno, y ese fue otro motivo que sumaron para cuando los... Y pero lógico, olvidate. Viste esa gente que no tiene que. Bueno, pero son. Sí, O sea, no sé hasta qué punto les puedes pedir a esa gente, ¿no? que, claro que Sí. a veces te dicen, ay, ¿qué sacaste? Ay, a mí esto.
pero eso Sí. es lo normal, digamos. Y fue Pablo Cinco. Igual la verdad que ese tipo de equipos cada vez hay menos. O sea, habrá uno o dos y no mucho más. Así que sean densos, guarda. Bruno, ¿está bien? Escuchame una cosa, quédate de 5. Seguro. Da la vuelta. No, porque a veces viste algún detalle Sí, que sí, sí, hago. sí. Me gusta. Acá recién le hice un... ¿Ves? Mira. Está Que bueno. queda bueno. Pero, claro, yo a veces, ponele, yo lo veo así y digo, eso va a quedar bien. Lo mirás acá Sí, y queda medio raro. y queda raro. O en el momento saco la foto y después cuando la voy a revelar, la miro y digo, esto es un asco. Ah, ¿Por qué me pareció que estaba bueno? Esta hora es la más linda para la luz. me imaginé. Ahí los paré. Claro, porque aparte todavía como que no tenés la plena oscuridad de Claro, que no se hizo de tengo noche la noche y tengo y tampoco tenés el sol. a las pleno. 3, hoy a las 3 de la tarde te quemaba todo. Bueno, por eso, me imaginé. Igual tengo que comprarme un filtro, se llama filtro polarizador, que es para Sí. cuando hay mucho sol, Sí. se lo pones y te baja la intensidad del sol. Mirá. En la otra cámara viejita lo tenía, pero el diámetro del lente no es el mismo, entonces tengo que comprar otro nuevo. Sí, sí. Pero como me pasó lo de las baterías, ¿Qué te pasó con la batería? un día me había tocado, no sé si estaba haciendo 3 o 4 horas. Sí. Ya estaba en la última hora, había cubierto los 25 primeros y cuando me cruzó de cancha se le termina la batería. Pero bueno, voy a buscar la otra. Dale que nuestra. Yo en mi casa yo venía teniendo 2 baterías con un cargador dual, las ponía, Sí. cuando las saco Claro. me marcaban las 2 cargadas. Sí. Pongo la segunda, ¿Y tampoco? No. me desesperé, voy corriendo al buffet, las pongo a cargar y no levantaron. Claro, o sea, no era el cargador, eran las baterías. Claro, yo digo, no, se me cagaron las baterías. Así que llegó Tony, Sí. que me iba a reemplazar, y él cubrió esos 25 que a mí me faltaban. Ah, vos sabés que a mí me pareció raro ese día porque Claro, me pareció como que te había sido, o no me acuerdo si te fuiste a la mitad o algo por el estilo, como que los vi a los dos y dije, qué raro. claro, no, me quedé a cumplir el horario, pero no saqué porque no Claro. reaccionaba la batería. Bueno, pues fue que era el cargador. Ah, La sí. sí, después compré igual una batería más, ahora ya tengo 3, pero gasté 200 lucas en un cargador de batería. Sí, el cargador. Que se ve que marcaba que estaban cargadas y Claro. no haría bien contacto. Porque tanto en las baterías como las tarjetas de memoria, viste que tienen los filamentitos, eso, Sí. eso es lo que se saca. De tanto poner y sacar. Sí, se te termina jodiendo. Claro, es lo que... Sí, igual también tengo que comprar tarjeta de memoria porque una ya se me hizo pelosa. Un día la saco de la cámara, la pongo en la compu para bajar las fotos y me dice, memoria dañada. Tenía toda la foto de toda una jornada. ¿Y se te borró o las No, recuperaste? decí que me sale memoria dañada, abro la memoria y estaban. Menos mal.
A Ale le pasó eso con la cámara, la de filmar. Claro, te Y puede me dijo que los videos se le partió cada uno en 17 partes. Entonces después tuve que pegar todo. Y bueno, las rescaté y esa ya la dejé en casa porque digo, no me voy a arriesgar a usarla Sí, sí. Bueno, mañana arranco la facultad yo. ¿Sí? Sí. Entro a las 9. Me tengo que levantar como a las 7. Tienes que madrugar. Sí. Sí. Paciencia, que la tenemos nosotros. Ponte atrás, vamos. Sí, a mí también me llegó es como un disco. ¿Lo viste? Tiene las patas así, tipo Sí, el Beto. El Beto. Me salió un videito de ellos. El Beto bajó. Sí. Esto no lo avala, no sé, algo así. Está buenísimo. Lo iba a subir, pero después lo dejé. El Beto bajó. 4 goles en un tiempo hicieron. Los fantasy, ¿no? Sí. Es que ellos juegan. Sí. Aparte son grandotes, o sea, no es que son solo grandotes, son las dos, tipo, juegan bien, pero aparte son grandotes, entonces como que combinan todo. Claro, porque dice que a veces el ser grandote te juega. Sí. Sí, los he visto ir para atrás. No entró. No. Ya termina, faltan 40 segundos. Bueno, entonces, ¿qué le digo a Marce que te traiga? Ahora me ¿O acerco. le pedís vos? No, ahora me acerco para allá y le pregunto yo. Sí, porque no sé si... Somos 3. Fue cambio.